Buenos días tengan todos ustedes. Pues miren, aquí llevando una emisión más de el canal Nelter de la Cruz en YouTube. Gracias por su like, gracias por darle aquí a la campanita ahí abajo. Le agradecemos porque estamos llegando a más personas. Gracias, le agradezco de corazón por ese apoyo que les brindan a este canal. Para llevarles la conferencia matutina de Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lógicamente que Borolas y Fox van a empezar a lanzar sus box por la visita del presidente de Bolivia. Ya ves cuando estaba Evo Morales refugiado aquí en México, se desesperaron y se volvieron locos. Bueno, vamos a quitar el recuadro. Suerte. Con Rusia para poder acceder a las vacunas. Y tuvimos que reaccionar muy rápidamente. Ingresamos, como lo explicaba el canciller acá de México, al sistema COVAX, pero el sistema COVAX a Bolivia le cubría solo una pequeña parte de la población. Así que nosotros inmediatamente tomamos contacto con los proveedores de la vacuna Sputnik V y la vacuna china para poder contratar y evidentemente todo el mundo estaba buscando las vacunas, era un bien escaso en ese momento en el planeta, así que hicimos todo lo que pudimos y logramos conseguir y ya hemos empezado primero en diciembre. Nosotros no se había realizado desde nuestro punto de vista un manejo adecuado de la pandemia en Bolivia, no habían pruebas, no se hacían pruebas y por lo tanto si no hay pruebas uno no puede tener la seguridad de cuánto es el avance real de la enfermedad. Nosotros empezamos en el mes de diciembre ya, a poco tiempo de haber entrado al gobierno, compramos unas pruebas rápidas, unas pruebas antígenos nasales que tienen una alta correlación con el PCR para poder detectar primero quiénes estaban. Nosotros aplicamos una estrategia en Bolivia en 3 pilares. Uno, la detección para aislar y para medicar. Un segundo elemento es una coordinación, porque en Bolivia el tema de la salud se divide la responsabilidad en los 3 estamentos, lo que nosotros llamamos municipios, las gobernaciones departamentales y el gobierno nacional. Entonces rápidamente coordinamos con los 3 estamentos del Estado plurinacional. Y la tercera estrategia, el tercer pilar de la estrategia era vacunas. Vacunas que empezamos ya en el mes de enero, una pequeña parte que nos llegó y ya febrero y marzo hemos ido gradualmente incrementando. Es un tema evidentemente de producción que falta en el planeta sobre las vacunas, pero hemos logrado nosotros varios contratos que nos van a permitir llegar, esperamos hasta octubre de este año, poder estar vacunando al 100% de las personas potencialmente vacunables, porque recordemos que no hay una vacuna todavía para menores de 18 años. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho, ya estamos vacunando en Bolivia. Hasta, como repito, no se había hecho absolutamente nada al respecto y nosotros ya estamos en esa vacunación. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, bueno, en realidad nuestro modelo económico, nosotros queremos y lo hemos difundido así, no solamente en universidades latinoamericanas, sino en universidades europeas, norteamericanas. Estuvimos en Harvard, estuvimos en Chicago y estuvimos en varias universidades europeas también difundiendo el modelo, los pilares del modelo económico. Y nosotros estamos convencidos de que un país que tiene recursos naturales, un país que tiene potencial de generación de excedente económico, la clave de eso es la apropiación por parte del Estado del excedente económico y la redistribución en la población.
La clave, que nosotros lo hemos comprobado, la hipótesis nuestra de trabajo hacia el año 2005, cuando todavía no estábamos en gobierno, donde planteamos al pueblo boliviano la opción del modelo económico nuestro frente al viejo modelo neoliberal, era pues básicamente generar excedentes económicos que en lugar de que el mercado sea el mecanismo de asignación, sea el Estado. ¿Y por qué el Estado? Porque se tenía que hacer una labor fundamental. El modelo neoliberal normalmente y en todo lugar hemos visto que genera concentración de ingreso en pocas manos. Es parte de la lógica del propio modelo económico neoliberal. Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo tanto, somos la antítesis de ello, es la redistribución del ingreso. Y esa redistribución del ingreso no la va a hacer el mercado, lo hace el Estado. Por lo tanto, en nuestro modelo económico se genera el excedente económico, viene del gas, viene de la electricidad, viene de la minería, en fin, y eso el Estado se apropia del excedente y lo redistribuye entre la población con políticas redistributivas que llamamos nosotros los bonos, ¿no? Que son transferencias condicionadas que el Estado hace a la población. Nosotros somos, debemos ser ahora el tercer o quinto país ya que tiene una renta universal, una pensión universal. Todos en Bolivia tienen una pensión que sale, una jubilación, no sé cómo la llaman ustedes acá, que sale de los recursos naturales, que parte de los recursos naturales se redistribuyen en toda la población, hayan aportado o no hayan aportado a la seguridad social. Por lo tanto, los que tienen seguridad social se benefician doblemente, pero aquellos que fundamentalmente en el área rural, nuestros hermanos campesinos que trabajan en el campo, los trabajadores gremiales, que nosotros los llamamos así, a la gente que vende en los mercados y que no tiene un empleo, no tiene ingreso fijo, cuando termina su vida útil no tiene ninguna pensión. Esta es la pensión que nosotros tenemos. Cuando yo veía las cifras del 2019, éramos el quinto país en el mundo y el primero en los países en desarrollo que tenía una pensión universal. Esa pensión universal es parte de la redistribución del ingreso que tuvimos nosotros en nuestro gobierno. Por lo tanto, el modelo es sencillo. Generar excedentes, el Estado se apropia, se redistribuye en la sociedad y conformamos una sociedad más igual. Una sociedad más igual, y ahí está la hipótesis, crece más rápidamente, ¿no? Y esa es una de las explicaciones por qué en Estados Unidos, en Europa, en este momento, el crecimiento es sumamente lento. Y ha habido varios trabajos de investigación que se han publicado a nivel internacional de cómo tanto en Estados Unidos como en Europa ha habido grandes concentraciones de ingresos en pocas manos. Cada vez hay más y más ricos y cada vez más ricos y cada vez empieza a recrudecer la pobreza en estos países. Por lo tanto, la antítesis nuestra es redistribuir el ingreso para generar un crecimiento sostenido, equitativo y dar oportunidades a todos. ¿Sí está Pedro? Sí. Bueno, presidente, finalmente, ¿ven algún tipo de cooperación, nada más para complementar este tema, algún tipo de cooperación en el futuro inmediato, ya sea un acuerdo de cooperación económico, comercial, o incluso en el tema de las mineras? Nosotros tenemos en este momento en el país, y aquí se ha tocado en la conferencia, el problema con las mineras en nuestro país, que bueno, pues han arrasado con el tema de medio ambiente, los trabajadores, en fin, muchas condiciones que se han tocado aquí. Ahí se pudiera tocar en este encuentro algo al respecto, o incluso en un futuro por parte de equipos tanto de México como de Bolivia. Gracias. Sí, estamos hoy terminando la conferencia. Vamos a convivir, vamos a desayunar y luego hay una reunión de trabajo bilateral para llevar a cabo una exploración, un análisis de los temas de cooperación en lo económico, en lo social, en lo cultural, para lograr un acuerdo inicial entre los dos países. Para eso tenemos la reunión
el día de hoy. Gracias. Buenos días, Ernesto Ledesma de Rompeviento TV. Es precisamente sobre el tema de la minería. Y quisiera hacer esta pregunta para ambos mandatarios, si me lo permiten, el presidente Arce también y usted, señor López Obrador, que tiene que ver con el litio. México pues está ya catalogado como el 7º país con litio en el mundo, y el presidente López Obrador, desde que tomó posesión, pues ya impidió que se dieran más concesiones a mineras. Sin embargo, señor presidente, las mineras han tomado una estrategia distinta, y tanto en el año 2019 y 2020, pues se pasan esa concesión que tienen, se la venden a otra empresa minera. Les leo un pequeño fragmento de una investigación que hizo la doctora Violeta Núñez, que dice: en el 2019, la empresa Ganfeng Lithium, la mayor productora del mundo de litio, adquirió el 22.5% del proyecto Sonora Lithium de la empresa Bacanora Lithium, que es de Inglaterra, que tiene una concesión de más de 100,000 hectáreas en el estado de Sonora. En el 2020, Bacanora, en octubre de 2020, Bacanora vendió su participación del 50% a Deutsche Lithium, un proyecto de litio, y de ahí, a su vez, a Sindal Lithium. Es decir, Bacanora ha estado vendiendo parte de su propia concesión a otras, de tal manera que entre el año 2019 y 2020, ahora el litio, que es mexicano, nuestro litio, no es de nosotros, lo tienen ahora 3 empresas, una china, una inglesa y una alemana, solo en esto. Es decir, que esta iniciativa que usted tomó de impedir que se dieran más concesiones, pues no está deteniendo que haya un saqueo indiscriminado con respecto del litio en nuestro país. El caso de Bolivia es un caso emblemático en el mundo, porque ustedes nacionalizaron el litio, y no solamente lo nacionalizaron, también están produciendo con el propio litio, es decir, lo están industrializando también. La pregunta que sería para usted, señor presidente Arce, sería: ¿qué beneficios ha tenido para Bolivia el hecho de que se haya nacionalizado el litio, y en qué se traduce en términos de ingresos económicos para los bolivianos, y que a su vez, como bien lo señalaban hace un momento, pues se distribuye ese ingreso, se canaliza ese ingreso a programas sociales, para tener una dimensión, y particularmente para los mexicanos, y particularmente para las empresas que se oponen a esto y que luego le hacen una guerra ahí al gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo se benefició el hecho de haber nacionalizado el litio? ¿Cuál es la dimensión de eso para tener un espejeo en lo que toca a nuestro país? ¿Y cuál sería su valoración de esta estrategia que ahora manejan las empresas, que aunque no haya concesión, ellos la están concesionando? Luis. Gracias, presidente. Bueno, en realidad fue justamente uno de los objetivos del golpe de Estado. Bolivia estaba avanzando, como bien lo mencionaba el periodista, en la industrialización. Teníamos ya un acuerdo muy avanzado con una empresa alemana que para Bolivia, que entraba como socio mayoritario en esta empresa, íbamos a beneficiarnos de la planta, la tecnología y todo ello en Bolivia para producir y exportar baterías de litio desde Bolivia. Hasta ahí nosotros habíamos avanzado en la minería.
Nosotros estábamos ya en la separación del cloruro de potasio, el carbonato de litio, ya lo estábamos produciendo. Es más, en el departamento de Cochabamba ya había una empresa que estaba produciendo vehículos con batería hecha en Bolivia, aunque evidentemente la producción era bastante pequeña, pero ya era prometedora. Con litio boliviano teníamos nuestros propios vehículos que circulaban en ese departamento. Y cuando estábamos por suscribir justamente el contrato con esta empresa alemana para que venga a Bolivia en definitiva y pueda construir la planta y empezar a producir baterías de litio, viene el golpe de Estado, que justamente uno de los pilares fue generar en el departamento Potosí, donde está la mayor reserva de litio que tenemos en el Salar de Uyuni, generar condiciones de protesta por supuestamente muy pocas regalías, que muy largo el contrato, el plazo del contrato con Alemania. Empezaron justo a pocas semanas de llevarse las elecciones del año 2019. El Gobierno Nacional, para evitar cualquier conmoción preelectoral, paralizó el proyecto, que después, paradójicamente, retomaba el gobierno de facto, y habían declaraciones del candidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina, que mencionaba sería muy interesante que la empresa Tesla pudiera venir a Bolivia a industrializar el litio, ya lo mencionaba. Y a las pocas semanas también se conocía en las redes sociales una declaración de un alto ejecutivo de Tesla que decía que ellos van a hacer golpe de Estado allá donde sea necesario. Entonces a nosotros nos quedó absolutamente claro que el objetivo económico del golpe de Estado era el control del litio boliviano, que felizmente con el retorno de la democracia en Bolivia el Estado recupera. Estamos reiniciando todo este elemento, todas estas negociaciones que se tenían con Alemania, y bueno, ¿por qué no abrirnos también a otros países que pudieran hacer un mejor trabajo y ofrecernos una mejor tecnología para el país? Lo cierto que hasta donde hemos podido avanzar, estamos produciendo y exportando en realidad cloruro de potasio, y estamos en la producción de baterías de litio a muy pequeña escala para una fábrica de vehículos nuestro en Bolivia. Por lo tanto, para nosotros el control de los recursos naturales es un tema estratégico. La historia de Bolivia, como decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, un gran pensador político boliviano, decía que la historia de Bolivia se traduce en la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Y justamente nuestro modelo ha puesto fin a ese saqueo de nuestros recursos naturales, y el Estado es el que lo hace y se beneficia a toda la población a través de estos mecanismos de redistribución del ingreso. Gracias. Nosotros estamos analizando la posibilidad de tener una mayor participación en lo de la explotación del litio. Vamos a seguir revisando la importancia para nuestra economía de explotar este recurso natural. En el caso de las concesiones, se dieron tantas en el periodo neoliberal que sí, cuesta trabajo regular todo lo que significa el comercio, la venta de estas mismas concesiones, porque en sentido estricto se entregaron estas concesiones en demasía, no para producir ni oro, ni plata, ni cobre, ni litio, sino fundamentalmente, aunque parezca increíble, para especular en el mercado financiero. El tener una concesión significa el poder llevar a cabo operaciones en el mercado financiero. Por eso llegaron a concesionar el
el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas. ¿Cuándo terminan de explotar 120 millones de hectáreas? Pues nunca. Lo cierto es que se entregaron las concesiones con otro propósito. Son muy pocas las concesiones que se están trabajando, donde hay inversión. Es un poco lo que sucedió también con la reforma energética. Se entregó el 20% de todo el territorio petrolero de México, el 20%, en 107 contratos, hace 5 años. Y se suponía que con esa entrega, con esa privatización, iba a llegar mucha inversión extranjera y se iba a producir más petróleo. Se hablaba de que íbamos a estar produciendo para estos tiempos 3 millones de barriles diarios. ¿Cuál fue la realidad? No llegó la inversión extranjera y no llega ni a 20,000 barriles diarios lo que producen las empresas que tienen esas concesiones. ¿Por qué no las cancelamos? Porque no queremos tener problema. Además, como dejaron el 80% del territorio donde hay petróleo y estamos rehabilitando, modernizando, limpiando a Pemex, pues en ese 80% estamos explorando y produciendo petróleo. Además hay una cosa muy importante que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros ya tomamos la decisión de no producir más allá de lo que necesitamos para el abasto de nuestro mercado interno. O sea, vamos a cuidar este recurso que no es renovable. Vamos a conservarlo y a dejar la herencia a las nuevas generaciones, porque no es solo de nuestra generación, es de las que vienen. Entonces, no vamos a sobreexplotar. Se llegó a producir en 2004, 2003, 2004, 3.400.000 barriles diarios de petróleo. Ahorita estamos a la mitad. Lo que vamos a extraer de petróleo va a ser la mitad aproximadamente de lo que se extrajo durante el sexenio de Fox. Y esto tiene que ver con la protección del medio ambiente. Lo digo porque ahora que se aprobó la ley eléctrica, se argumentó mucho de que las empresas cuidaban el medio ambiente y estaban generando energía con recursos renovables, energías limpias, y que el gobierno estaba optando por el quemar energías como el combustóleo, el carbón, el diésel, energías sucias. Pues no, estamos cuidando la materia prima, estamos cuidando el petróleo. Y el caso del litio lo vamos también a revisar. No tenemos nosotros problemas porque en el tratado que se suscribió con Estados Unidos se acordó
de que el manejo de los recursos naturales de México es una decisión soberana de los mexicanos. El que se haya establecido esta cláusula en el acuerdo, en el Tratado de Libre Comercio, llevó a una negociación tensa, difícil, de más de una semana de rupturas de las pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Afortunadamente se aceptó nuestra condición y no están comprometidos los recursos naturales de México. Somos independientes para hacer de esos recursos naturales lo que más convenga a nuestro país y a nuestro pueblo. Gracias, señor presidente. Antes de pasar sí, ¿va a pasar algo? Sí, ¿nos alcanza para? Sí, después. Sí, sí, para cerrar y antes de pasar a mi siguiente punto, es precisamente sobre la ley minera, que esta ley minera, que en la revisión textual de la ley minera, que contraviene el artículo 27 constitucional, pues también es posible derogar, suspender las concesiones, según señala el artículo 43, que dice: el derecho para realizar las obras y trabajos previstos por esta ley se suspenderán cuando estos pongan en peligro la vida o integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad, o causen o puedan causar daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de propiedad privada. Si la vista de inspección que en su caso se practique revela peligro o daño inminente, la Secretaría dispondrá de inmediato la suspensión provisional de obras y trabajos, al igual que las medidas de seguridad para adoptarse dentro de un plazo que se fije. Hay varios artículos a partir del 43, 44 y 45 que es nada más una sugerencia que se pueda revisar, porque precisamente esta ley minera, si usted lo expone como ha expuesto otros temas, el artículo, por ejemplo, 6º, 13º y 19º de la ley minera, es decir, cómo afecta a nuestra nación, es un despojo a la nación esa ley minera. Si se revisara y ustedes, incluyendo la nacionalización del litio, señor presidente, con el respaldo popular que usted tiene, créame que habríamos millones de mexicanos respaldando un planteamiento de esta naturaleza, porque es precisamente los proyectos mineros quienes más muerte han generado a pobladores que se han opuesto a eso. Es nada más para complementar esta parte. Sí. Nosotros vamos a seguir garantizando que no se destruya el territorio, que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida. Se van a entregar nuevas concesiones, y también decir que en el tiempo que llevamos se han cancelado concesiones, pero no por decisión de la autoridad, sino porque los que tenían estas concesiones y antes no pagaban impuestos, aunque la ley les demandaba que pagaran impuestos, siempre lograban que se les condonaran los impuestos. Como ahora ya no hay la condonación de impuestos porque está prohibido por la Constitución, que esa fue una de las reformas que se llevó a cabo, ahora ya, esas concesiones las están devolviendo y se están recuperando para la nación. Es un proceso que se ha venido dando
desde que llegamos al gobierno. Ahora hay menos superficie concesionada porque como no pueden evadir el pago de impuestos, prefieren entregar las concesiones. Pero ese es otro asunto. Muy bien, vamos a